La confesión de que Jesús es el Cristo enviado por Dios para solucionar el problema espiritual del hombre, el problema es de separación del hombre, es una confesión que trasciende el tiempo y el espacio, que quebranta las fuerzas de la oscuridad, que nos da a nosotros la fuerza espiritual que necesitamos experimentar. Pero no solamente experimentarla como eh, pudieron experimentar los discípulos la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios en el día de Pentecostés. No es algo para nosotros vanagloriarnos, sino es la fuerza espiritual que necesitamos para cada día vencernos a nosotros mismos. Porque el gran problema somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque si nosotros tenemos la respuesta que es Cristo y no podemos vivir y disfrutar de esa respuesta de manera consciente, entonces somos salvos, somos millonarios, como el hombre que agarra el cheque del $1.000.000 o de 2 soles o de la moneda que sea y lo agarra y lo coloca en un cuadro y lo pone en la pared de su casa. ¿Es millonario? Sí, pero no lo disfruta porque no lo gasta, no los invierte. Y Dios invirtió en nosotros la sangre de su Hijo y nos dio a nosotros la revelación de que Jesús es el Cristo, porque Él confió en nosotros. Cuando uno le da un secreto, le confía un secreto nosotros no le confiamos un secreto a cualquier persona. No podemos o no debemos. Y así el Señor nos confió, Dios el Padre nos confió el misterio del Dios Trino que es Cristo a nosotros. Qué gran privilegio. Y le doy la bienvenida a mis hermanos de la iglesia Huerto de los Olivos en Pucusana. Y estoy con ustedes en Pucusana porque ya conozco Pucusana y como en el espíritu se trasciende el tiempo y el espacio, entonces no hay separación entre nosotros, hermano Rommel. Estamos juntos en un mismo espíritu. Y a cada uno de mis hermanos, digo mi hermano Rommel porque lo tengo acá frente a mí, a mi hermano Rommel específicamente, tenía a mi hermano Rommel, pero lo saludo a cada uno de ustedes. Hermana Teresa, mira mi muñeca bella que no te había visto, hermana Teresa. Qué gusto tenerte entre nosotros. Encantada de que estés entre nosotros. Vamos entonces, hermanos, a darle continuidad al mensaje que hemos estado compartiendo, que es el mensaje ordenado del Evangelio. La semana pasada les daba a ustedes los títulos de del mensaje pues completo, cuál es el mensaje del camino de salvación y los títulos que tiene ese mensaje, los temas que nosotros vamos a compartir, las lecturas que vamos a compartir. Pero la instrucción que me dio el Señor a mí fue: no entres directamente con camino de salvación, sino comienza con un tiempo introductorio para hablar de lo que es el fundamento de Cristo. Porque si nosotros tomamos, mire, ¿qué cantidad de libros de discipulado hay? Si nosotros tomamos todos los libros de discipulado que hay en cada iglesia y como cada uno lo ha hecho, yo creo que no cabrían en una biblioteca. Pero el libro perfecto, el único libro perfecto es la palabra de Dios, es la Biblia. El hombre se ha llenado de dogmas y de mensajes humanísticos que llevan al hombre y obligan al hombre a que tiene que cambiar su conducta. Y el hombre no puede cambiar la conducta si su espíritu no es lleno del Espíritu de Dios,
y de la palabra de Dios, porque la palabra es la única que transforma. Es la palabra de Dios. No hay ningún mensaje que dé un pastor que sea tan mega bueno el mensaje para que la gente reciba, puede recibir salvación. Pero ¿qué pasa luego que reciben salvación? Que necesitamos ser entrenados realmente como discípulos evangelistas, como testigos del poder del nombre de Cristo que nos habita. Por esto es que vamos a la palabra en Mateo 28 del 16 al 20 y yendo a la palabra en Mateo del 18 al 16 al 20, que prácticamente nosotros, es una palabra muy, muy, muy conocida por toda la iglesia, pero que es una palabra que se ha delegado o se ha relegado, como lo puedan decir. Se ha delegado porque se dice, bueno, los evangelistas, hay personas que son evangelistas y hay otros que no lo son. Entonces, como que la delegación la hace el hombre sobre los otros hombres. Hay unos que sí y otros que no. Y se ha relegado, por eso es que no estoy utilizando los dos términos, delegar y relegar. Y se ha relegado porque se han tomado otras enseñanzas como o doctrinas de hombres por encima del mandato del Señor Jesucristo. Entonces se habla de la iglesia, del movimiento de la prosperidad, se habla del movimiento del G12, se azota a la gente porque tienen que llevar gente, tienen que traer gente, tienen que traer gente, tienen que traer gente para la iglesia, pero bendito, ¿y dónde saco yo esa gente? Y sé de personas que le han pagado a otros para que vayan. No es que el pastor dice que yo no llevo a nadie, entonces imagínate, si yo no estoy haciendo el trabajo, vente conmigo y te pago 20 bolos. Ese bolo es porque es bolívares. Te pago un dinero, te pago para que vayas. Y por supuesto que allí no hay evangelio. Allá hay esfuerzo humano, son obras humanas. Por esto es que cuando estamos viendo el libro, perdón, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, ya en este momento, ya el Señor Jesucristo está resucitado. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, ya no estaba Judas. De los 12 discípulos ya no estaba Judas. Leamos entonces. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aún los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo dudaban. Aún los discípulos dudaron. Y el Señor, sabiendo, conociendo el pensamiento de ellos, les dice, ¿por qué dudan? ¿No saben qué van a hacer ahora? Yo tengo, a mí me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra, porque el príncipe de la potestad del aire, yo lo vencí. A Satanás, yo lo vencí. Y como yo lo vencí, entonces esa autoridad que yo tengo entre el cielo y la tierra, que es la máxima autoridad, yo se las doy a ustedes. Ahí viene la delegación de Cristo. Cristo le dice a los discípulos, en esta autoridad que yo tengo, con la autoridad de mi nombre, ustedes vayan y hagan discípulos. ¿Por qué le dice a ellos vayan y hagan discípulos? Porque ya él había formado esos discípulos, ya él había entrenado a esos discípulos, ya él había
preparado esos discípulos y ahora los estaba enviando. Por eso es que nosotros tenemos que primero ser preparados para ser enviados. Por eso ¿cómo se llama? Por eso es que eh, el apóstol Pablo, que no estuvo con el Señor Jesucristo, estuvo 14 años siendo entrenado por el Señor y por los discípulos del Señor antes de hacer el primer viaje misionero. Antes de Hechos 13, del 1 al 4, cuando dice que habían en la iglesia en Antioquía esos discípulos del Señor, y el Señor por el Espíritu dijo, envíen perdón, y a Bernabé a la obra que les he encomendado. Ahí habían pasado 14 años. Y nosotros a veces queremos salir, o sea, y en la iglesia lo hacen así. O sea, una persona le dan que se bautice, no sé qué, ya usted tiene que ir a evangelizar. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? Si primero el evangelio, evangelizar es la acción de ir a compartir la buena noticia. Primero la buena noticia tiene que transformarme a mí, avivarme a mí, llenarme a mí y ser yo el primer discípulo del Señor, yo ser hecho discípulo del Señor para ir a ser discípulos. Pero él está hablando a los discípulos que él había formado, entrenado, preparado, capacitado, que había estado con ellos mañana, tarde y noche. Y ahora los estaba enviando en la autoridad, con la autoridad de su nombre, a hacer discípulos a todas las naciones, con la garantía del respaldo del trono celestial, del Dios Trino. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. ¿Y dónde está ese mandato? Está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero toda la palabra la tenemos que ordenar para poder entenderla, para poder transmitirla y tener una certeza. El Evangelio lo hace el Señor Jesucristo en nosotros y a través de nosotros. Es Él quien lo hace, porque Él nos da una garantía. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Él está con nosotros, si Él está con nosotros, Él es el que tiene el poder y la autoridad y nos da el Espíritu de Dios, el aliento de vida para que nos llene, para que nos guíe. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador que nos guía al Padre, quien es el que da la palabra, y al Hijo. Da la palabra y la cumple. Y al Hijo, a Cristo, a Jesús el Cristo, quien es el Salvador y sigue obrando salvación en la tierra. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Vamos a la palabra. En Génesis 1, del 1 al 4, estamos hablando del comienzo de la Biblia, los primeros 4 versículos de la Biblia. En los primeros 4 versículos de la Biblia, nosotros podemos ver 4 seres espirituales que no los vemos con ojos físicos. Por eso la Biblia es el único libro que habla de la existencia del mundo espiritual. Y dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, veamos la palabra. Veamos la palabra en la fe, en la certeza, en la seguridad, de manera
indubitable de que la Biblia contiene la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es palabra de manipulación, de dominio ni de control, porque el dominio, la manipulación y el control son principios satánicos. Por eso en la iglesia religiosa le dicen a las personas, el que no viene, el que no diezma, el que esto, con amenazas. Pero cuando decimos el que no viene al culto, a recibir la palabra de Dios el día domingo, wow, se está perdiendo la palabra que se va a cumplir en la semana. Rendirle el culto a Dios es vencer a Satanás. Rendirle el culto a Dios es estar disfrutando como pueblo del pacto unidos del privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Es diferente. Es diferente explicar por qué damos culto a Dios. Es diferente explicar por qué diezmamos y por qué ofrendamos. Y es porque cuando nosotros diezmamos, el Señor dice en su palabra, pruébenme en esto. Traigan los diezmos al alfolí y pruébenme en esto. Si yo no voy a abrir la ventana de los cielos sobre ustedes y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde, y además voy a reprender al devorador por ustedes. Y es que cuando no diezmamos y no ofrendamos, le estamos abriendo la puerta a Satanás. Pero cuando diezmamos y ofrendamos, entendiendo que todo lo que yo tengo es del Señor y que el diezmo y la ofrenda contribuyen al establecimiento del reino de Dios, cuando en la iglesia restaurada, porque es que tenemos que restaurar tantas cosas, tenemos que restaurar el verdadero culto, tenemos que restaurar la ofrenda que salva a la iglesia, la ofrenda que garantiza la continuidad del evangelio en los remanentes, la ofrenda que levanta el templo, que levanta la iglesia, que levanta los centros de entrenamiento para las élites, para los jóvenes, para las siguientes generaciones. Es diferente porque tenemos que restaurar la honestidad del manejo del diezmo y de las ofrendas. Tenemos que restaurar la verdadera iglesia. ¿Por qué restaurar? Porque todo está en desorden y vacío. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en el principio, está el Dios creador, pero la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí comienza el mover del Espíritu de Dios y el mover de la luz del principio, que es el verbo. ¿Para qué? Para ordenar todo en la tierra y crear al hombre en luz. Pero ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Quién causó esto? ¿Quién lo causó? Vamos a ver lo que dice la palabra, no lo que dice la pastora Mari. Lo que dice la palabra, dice esto en Ezequiel 28, del 13 al 18. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra.
Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La palabra nos está hablando en Ezequiel 28, del 13 al 18, de un tipo de ángel llamado, o sea, es como niveles entre los ángeles, un querubín, creado para una misión especial y revestido de manera especial. Si nosotros comparamos lo que dice la palabra en cuanto a la vestidura de este querubín protector, nos damos cuenta que es prácticamente la misma manera como era diseñado el pectoral de los sacerdotes. Y él fue creado para una misión, para proteger, por eso se llama querubín protector, para proteger el santo monte de Dios. Y la palabra nos habla de flautas. Nos dice que en el día de su creación los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para él. Los primores, o sea, algo espectacular, algo especial. Y era perfecto y era hermoso hasta que en él surgió la maldad. ¿Cuál es esa maldad? Lo dice Isaías 14, que él quiso ocupar el lugar de Dios, quiso tomar el lugar de Dios. Y cuando él quiso tomar el lugar de Dios, que pecó, como dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, no fue que solamente quiso ocupar el lugar de Dios, sino que hizo un movimiento entre los ángeles para que le siguieran. Por eso la Biblia habla de un tercio de los ángeles que fueron arrojados por tierra cuando se causó el caos, el desorden y el vacío, junto con este querubín, que se hizo el adversario de Dios, Satanás o diablo, y fue echado el santo monte de Dios por el verbo. Yo te eché del santo monte de Dios. Ejecutó el verbo la orden de echarlo a él, junto con los ángeles que se rebelaron. Por eso es que la Biblia entonces nos está hablando, volviendo a Génesis 1, del 1 al 4, en el principio creó Dios, el Dios creador, los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque antes de ser creado el hombre había ocurrido este evento en el santo monte de Dios, donde este querubín protector fue echado por tierra y causó el desorden y el vacío en la tierra. ¿Por qué? Porque el que estaba en la tierra era él junto con estos ángeles, y Dios ordena toda la tierra, ordena a través de la palabra, a través del verbo, fueron creados todas las cosas y separó las tinieblas de la luz para crear al hombre en luz. Porque desde el principio, Génesis 1:3 dice, y dijo Dios sea la luz. O sea, la tierra estaba desordenada, vacía, oscura, y ahora es la luz para crear al hombre en luz. Por eso dice, separa la luz de las tinieblas, porque el Dios creador es luz, el verbo es luz, el Espíritu de Dios es luz. Y Satanás no tiene ni arte ni parte en la creación del hombre. Por eso es que el Señor Jesucristo ya con los discípulos, ya en la tierra, ya predicando, mostrándose como el Cristo dijo en Juan 8:12, dice la palabra, está el Señor confirmando.
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muchas personas creen que porque confiesan a Cristo, o confesaron a Cristo un día y van a la iglesia, bueno, ya todo está hecho. Pero se encuentran atados porque recurrentemente caen en las mismas situaciones, conflictos, problemas y conductas que no son propias de lo que es la luz. Por eso tienen diferentes caras. Una cara delante de la familia, delante del esposo, delante de la esposa, delante de los hijos, esa es una cara. Otra cara delante de la iglesia, otra cara en el trabajo, otra cara con los amigos y están divididos. ¿Por qué? Porque al estar en tinieblas, cuando no podemos vivir dentro de la palabra, en la llenura y la guía del Espíritu Santo, no podemos vivir de esta manera, pues tenemos que aparentar. Y por eso hay familias que le dicen a la persona que está en la iglesia, wow, yo prefiero al hermano que va para la iglesia, ese que veo allá en la iglesia, que el que tengo aquí en la casa. Y por eso es que tenemos que restaurar nuestra identidad como hijos de Dios. Porque Juan 1:12 dice a los que le recibieron. Y cuando yo recibo a Cristo y creo en su nombre, Él pasa a ser mi dueño, es mi salvador, porque Él consumó la salvación para mí en la cruz del Calvario. ¿Por qué para mí? Porque yo nací separada de Dios. Yo nací en Romanos 3:23, en pecado, separada de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo fui destituida de la gloria de Dios, pero cuando Cristo me hace la invitación, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es porque el único que me da salvación y verdadero descanso es Cristo. Es el único camino para ir al Padre. Es el único que, siendo la palabra, el verbo, se encarnó. Y encarnándose venció a Satanás. Y la palabra es la única que contiene la verdad absoluta. Porque el hombre vive recurrentemente en el engaño de Satanás, cae en el engaño de Satanás. Por eso cuando nos aferramos a la palabra que es Cristo y vivimos dentro de la palabra y vivimos transitando lo que dice el Señor Jesucristo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. No tiene nada que ver como con la comparación de los 10 mandamientos. Guarden los 10 mandamientos, porque el que no guarda los 10 mandamientos no tiene salvación. El que no guarda los 10 mandamientos 9.1 se lo lleva el diablo. No, es que hay un misterio donde nosotros vivimos dentro de la palabra y en la cobertura del trono celestial, en la cobertura del Dios Trino, de tal manera que ahí Satanás no tiene entrada, como fue desde el principio. Y dice Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo nos habla hoy otra vez y nos dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz para ti, yo soy la lámpara a tus pies, el que te guía en todos tus caminos. Por eso hablamos del camino de salvación, de conocer el evangelio ordenado para nosotros primeramente transitar en él.
conociendo que el problema del hombre es un problema espiritual, pero que cuando el hombre quedó separado de Dios, de ese Dios que lo creó a su imagen, conforme a su semejanza, con toda la autoridad para ser el Señor de la tierra y el juez de la tierra, cuando el hombre perdió eso, Dios en su infinito amor y misericordia dio la promesa del Mesías. Ese Mesías es la luz del principio, pero sigue siendo la luz para nosotros hoy que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso cuando seguimos la palabra, Satanás no puede entrar a nuestras vidas. Satanás no puede gobernarnos cuando nuestro dueño es Cristo. Cuando yo entiendo que mi dueño es Cristo y que yo no me gobierno yo misma, yo no me mando yo misma, no me mando yo misma. ¿Por qué? ¿Por qué no me mando yo misma? Porque el Evangelio, la buena noticia de Cristo, ahora me habita a mí. Yo vivo en la buena noticia de que ya Cristo me libró de Satanás, que ya Satanás no es mi padre, que ya Satanás no tiene gobierno sobre mí y que el deseo de Dios es estar en mí, conmigo y que yo disfrute del amor de Dios, del gozo, de la felicidad en Dios, de la felicidad en Cristo, de la felicidad de la buena noticia para que yo pueda vivir en paz. Por eso es que el método de evangelismo bíblico es la palabra, pero la palabra que tiene un orden, la palabra que yo la comprendo, digo, ahora, ok. Y quiero que, lo mejor dicho, no es que quiero, y yo les confirmo que estamos en un periodo introductorio. Ya esta es la cuarta semana que yo estoy con ustedes y a partir de la próxima semana comienza el hermano William Albarrán, que es el primer discípulo levantado de la iglesia Emanuel Latinoamérica en Perú, junto con su esposa, los dos son discípulos, y el hermano William va a empezar ya con ustedes el mensaje del camino de salvación en el orden que hablamos la semana pasada, los 7 mensajes que contiene el camino de salvación. Y que les decía la semana pasada, no estamos corriendo, no vamos a correr, no estamos apurados, estamos disfrutando. Si usted llega a un lugar y está con unas personas con las que usted quiere estar, su mamá compartiendo un cafecito, unas galletitas, su hermana y una prima, una amiga, y comienzan a contarse, ay, y no, y mira que me pasó esto, y no sé qué, no, buenísimo, porque me llamaron para un trabajo, y ustedes están disfrutando y están ahí conversando, no, mira, no sabes qué, que el niño va a participar en una obra de teatro en el colegio, sí, sí, el Arca de Noé, wow, ¿cómo es esa obra de teatro? Uy, qué interesante se escucha, no, buenísimo, mira que allá habla el perro, el gato, el burro. ¿Quién está apurado por terminarse el café? No, por terminar de hablar rapidito, 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 que yo lo que quiero es que me voy, porque estoy aquí aburrida. Estás disfrutando. Cuando nosotros disfrutamos el evangelio, hermano, no queremos salir de esa burbuja de bendición y gracia. Es mi experiencia, es lo que yo vivo. A veces digo, wow, oré muy largo, porque comienzo a orar y oro con tanto disfrute que se me va el tiempo y digo, uy, oré muy largo. Y no es que digo, entro en la oración, porque yo nunca salgo de la oración, sino que el disfrute, el correr, el mover del Espíritu Santo me lleva y yo disfruto. Y después vuelvo como que, epa, porque es tan rica la palabra.
Pero lo importante de la palabra es unir una porción con la otra, enlazarla. Y yo quiero enlazar para ustedes, que tiene que ver con la corriente de la palabra. Que se separa aquí y ya se para aquí y después sigue otra. No, es una corriente, una continuidad de estas cuatro porciones de la palabra. Mateo 16, del 16 al 19, nos habla de que está el Señor Jesucristo con los discípulos en Cesarea de Filipo, luego de haber hecho el milagro de la multiplicación de los alimentos de los alimentos para 4.000 personas. Como hay tanta gente, él le pregunta a los discípulos, este genterío que hay aquí, ¿quién dicen que soy yo? Los discípulos le dicen que ellos no lo reconocen a él como el Mesías. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, Jeremías o algún profeta. O sea, tú eres alguien así como importante. Pero ninguno se daba cuenta que se estaba cumpliendo Génesis 3:15. La simiente de la mujer ya estaba en la tierra. Y el Señor le pregunta a ellos, a los discípulos, y ustedes, esos son ellos, ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Ahí ese es el 15. Entonces en el 16 respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, hermanos, cuando nosotros confesamos, no de cualquier manera, cuando nosotros alabamos al Señor, yo un día recibí a Jesús, que es el Cristo de Dios. Yo un día recibí el camino. Yo un día recibí la verdad, que es la palabra. Y Él me dio vida. Y cuando yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él, Satanás pica los cabos, se va. Toda la fuerza de la oscuridad no pueden estar delante, las fuerzas de la oscuridad no pueden estar delante del nombre de Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice esto a Simón y nos lo dice a nosotros. Bienaventurado eres. Y usted toma su nombre allí. Bienaventurada eres, Teresa. Yo digo, bienaventurada eres, Mari, hija de Ángel Francisco, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos, el Padre del Señor Jesucristo es mi Padre. Y mi Padre, a través de Cristo, me dice que yo soy una roca firme. ¿Por qué? Porque yo ahora en esta confesión yo no me muevo. Yo tengo la verdad de la vida y de la muerte. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso yo soy la iglesia que aferrada a la roca que es Cristo, prevalece y ni aun las puertas del Hades puede prevalecer contra mí. Yo prevalezco. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra mí. Pero tengo un arma que me dio el Señor Jesucristo, un método, un poder, que es la oración. Y a ti te daré, tú que tienes la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ti te fue dada la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es el nombre de Jesucristo. Y todo lo que atares en la tierra en el nombre de Jesucristo será atado en el cielo. Todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Esto es, hermanos, autoridad espiritual. La autoridad y que tiene firmemente la confesión de que Jesús es Cristo. Y teniendo esta confesión y creciendo en la palabra, el Señor Jesucristo le decía, y estoy en el punto 2, a los discípulos, cuando ya era el cumplimiento del tiempo para que Él fuera a la cruz, les decía, aún
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, está diciendo el Señor Jesucristo. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, este es un poder, el poder del nombre de Cristo, el poder del Espíritu Santo que nos habita porque somos templo de Dios. Somos el templo que camina. Por eso Mateo 16:16 dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque la iglesia va a estar edificada sobre la confesión que yo tengo de que Jesús es el Cristo y yo no me muevo de esa confesión. Él es mi Cristo. Él abrió el camino para que yo fuera al Padre. Él es la verdad absoluta. Él es la palabra de Dios. Y Él me dio a mí una vida nueva. Pero como Él ascendió a los cielos, Él nos dio la garantía del Espíritu Santo. La garantía del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía al Padre y nos guía al Hijo. Y precisamente por eso es que el Espíritu Santo, a través de la oración dentro de la palabra, es el que nos da a nosotros la llenura y la guía para vivir llenos de todo lo de Dios, llenos de la palabra, siendo llenos dentro de la oración o la oración que se hace dentro de la palabra, no con mis palabras. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, al principio dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿Por qué? Porque espiritualmente ellos todavía no tenían al Espíritu de Dios. Espiritualmente no tenían esa fuerza. El Espíritu de Dios no los habitaba todavía. Pero ahora el Espíritu de Dios nos habita a nosotros. Por eso el libro de las obras del Espíritu Santo, que es el libro de los hechos, nos muestra a nosotros que Jesús es el Cristo, quien resucitó al tercer día y se presentó a los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de los cielos y les dio la garantía de que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos, testigos del Cristo, testigos de que el Mesías había venido, testigos de que consumó la salvación, testigos de que resucitó al tercer día y testigos de que el reino de los cielos descendió a la tierra. Y ese es nuestro hábitat natural. Dice la palabra, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de haber dado mandamiento a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel este tiempo? Y les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Cristo resucitado les dio durante 40 días instrucciones y mandamientos a los discípulos por el Espíritu Santo, dice el versículo 2. Por eso el Señor Jesucristo estuvo trabajando hasta y evangelizando, o sea, mostrándose como Cristo y dándoles la palabra y entrenándolos a ellos hasta el momento en que fue recibido arriba. Y luego que el Señor Jesucristo les dice esto a ellos, entonces el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Por eso las últimas palabras del Señor Jesucristo en la tierra fueron Hechos 1:8. La garantía, la promesa. Ustedes recibirán poder, el mismo poder que me levantó a mí de entre los muertos, el poder que vence a Satanás, el poder que quebranta todas las fuerzas de la oscuridad, el poder que los transforma, que los recrea, que los levanta, que los fortalece, que les permite ver todo por adelantado y tener las respuestas del cielo cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder es para que ustedes sean testigos míos donde quiera que estén. Por eso es que el Señor les dijo, no se vayan. Y el Señor nos dice a nosotros hoy, no te muevas queriendo hacer tu voluntad. No te vayas. Y allí no sé a quién el Espíritu les está hablando. No te vayas donde el Señor no te ha mandado. Porque ahora tienes un dueño y un Señor que sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú necesitas, que es vivir dentro del plan de Dios. Porque dentro del plan de Dios solo hay bendición. Entonces, allí estoy en el punto 4, el Señor Jesucristo asciende a los cielos y allí de una vez viene la promesa de la segunda venida. Los ángeles le dijeron a los discípulos que estaban viendo al Señor ascender al cielo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Por qué volvieron? Porque el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Cuéntelos, ¿cuántos son? Los 11. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nosotros vamos a comenzar a ver el Evangelio ordenado. Y para ver el Evangelio, toda la palabra que nosotros vemos, la tenemos que ver centrada en que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estoy en el punto número 1. La única solución y respuesta al problema espiritual del hombre. Y el único que vence a Satanás. Y toda la palabra la vemos en Cristo y es el Espíritu de Dios el que nos da la revelación, nos da el poder espiritual, nos da el poder espiritual para que tengamos la fuerza espiritual para seguir al Señor, para que tengamos la sabiduría dentro de Dios,
para que tengamos claro que nosotros debemos cuidar este templo porque sin salud no hay evangelio y para que nosotros recibamos el poder de la economía de la luz, porque ahora no estamos en tiniebla, estamos en luz. Y como hijos de la luz, nosotros somos los discípulos que hacemos otros discípulos. Que donde quiera que estemos, en nuestra familia, Jerusalén, en Judea, nuestro país, en Samaria, los enemigos y hasta lo último de la tierra, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y donde quiera que nosotros estemos, que siempre nuestra visión sea el Evangelio, el que somos testigos. Hermanos, pero no podemos hacer esto si no tenemos nuestro aposento alto personal, nuestro tiempo de oración con el Señor, nuestro tiempo de entrenamiento, de lectura de la palabra, de ordenar el mensaje, de escribir el mensaje. Por eso, el mensaje que vamos a comenzar la próxima semana, usted lo debe repasar, lo debe escribir en su cuaderno, lo debe ordenar y desde ese momento empezar a orar con esa palabra en agradecimiento. De eso les va a hablar el hermano William la próxima semana. Del comienzo de la palabra, pero ahora cómo oro con esta palabra en agradecimiento. Porque ya no estamos en tinieblas, ya no somos hijos de oscuridad, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados en luz. Ya el que desordenó nuestra vida antes, ya no tiene ese poder. Ya nuestra vida no está en desorden y en vacío, sino que ahora estamos en luz. La luz de Cristo y solo Cristo es el método de evangelismo bíblico. Amén.